estamos comenzando esta charla con el especialista en neuropediatría, el doctor Raúl Calderón, que viene a comentar, a platicar este tema, si se han incrementado los casos de autismo. ¿No? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias, saludos a todos. Este tema en particular es de sumo interés, ya que mucha gente me ha estado preguntando o se pregunta, ¿realmente se han incrementado los casos de trastorno espectro de la atención a nivel mundial? Y ya está documentado en los artículos, en las revistas, estadísticamente se ha analizado que realmente lo que ha influido en que ahora los médicos o la población se ha percatado más del número de los trastornos espectro autista que han ido aumentando casi en forma epidémica. Y hay varios motivos por esto. Uno de ellos es que en el 2006 la Academia Americana de Pediatría le dijo a todos sus médicos pediatras, todos los niños que vengan contigo de los 18 a los 36 meses, lo vas a evaluar para el trastorno del espectro autista. Y antes eso no ocurría. Entonces, en forma automática hizo que muchos de los que tenían trastorno espectro autista en el grado leve, que se pasaban desapercibidos, se han ido identificando y se ha diagnosticado, que sería lo que denominamos ahora trastorno en espectro autista grado 1. Entonces, ese es uno de los motivos. Mayor identificación. Y hay escalas muy sencillas, por mencionarlo, hay uno que se llama la escala del MCHAT-R, que ahora el médico general, el pediatra, nosotros mismos los neuropediatras, los psicólogos, podemos identificar, pero no es una escala diagnóstica, es una herramienta como de escrutinio para decir, probablemente si tienes características, ve con un profesional. Entonces, esos son los motivos por que se ha ido incrementando. Número dos, por las redes sociales. Ha ido un aumento significativo de que cada vez más yo puedo entrar a diferentes redes sociales y puedo ver las características. Entonces, cuando yo le pregunto a un papá, ¿por qué vienes conmigo? Y dice, es que vengo a ver si mi hijo tiene autismo. Digo, espérame, no creo que nadie amanezca en la mañana pensando que su hijo tiene autismo. Dijo, no, es que noté que mi hijo tenía un desfase en su neurodesarrollo. ¿A qué me refiero? Un problema en su lenguaje, en su contacto visual o en algún componente en la parte social. Y ahora, ¿qué ocurre? Ese papá le pregunta al pediatra, pediatra, mi hijo yo noto algo diferente. Entonces ya se lo indica y el pediatra empieza a hacer una evaluación con esas escalas de escrutinio y dice, ¿sabes qué? Parece que sí tiene características, entonces debes de ir con un profesional para que te corrobore mediante pruebas más diagnósticas si tienes o no el trastorno de espectro. Entonces el médico se da cuenta más porque nos lo pide la sociedad, las academias. Dos, los padres saben más las características y en forma muy temprana van a consultar. Y eso ha hecho que aumente la cantidad. Ahora tenemos otro punto. ¿Qué factores se ha visto que realmente sí influyen en que haya mayor cantidad? Son factores, como dijimos, es algo multifactorial. Entonces, número uno, se ha mencionado, que es los padres añosos. ¿Qué significa? Mi primer hijo lo tengo a los 45. Mi primer hijo lo tengo a los 50. Y uno dice, bueno, pues, ¿pero por qué? Y hemos visto que ahora la gente estudia su carrera, una especialidad, una maestría, se van a dar la vuelta por el mundo y dicen, ¿sabes qué? Ahora déjame vivir y no tener hijos. Y mi primer hijo lo tengo ya a partir de cierta edad, que en el pasado lo teníamos, la gente lo tenía en los 20, en los 30. Y eso se ve que es un factor de riesgo para tener el trastorno espectro autista. Como todo mundo conocemos, padres añosos, mayor riesgo para el síndrome de Down. Otro factor es la prematurez. Como la prematurez me puede dar problemas en el neurodesarrollo, y dentro de eso está el trastorno espectro autista, cada vez más tenemos a pues, todos los neonatólogos y la tecnología que ha hecho que niños que antes no eran viables, ¿qué significa? No sobrevivían. Entonces, niños de muy bajo peso al nacer, ya gracias a Dios, los neonatólogos hacen que sobrevivan sin ninguna consecuencia y aparentemente se van a casa sin ningún problema. ¿A qué me refiero con problema? Un evento, el niño que no respiró, el niño que tuvo una lesión en el cerebro, que le va a dejar un problema como de parálisis cerebral. Entonces ese niño que sale aparentemente sin problema, tengo mayor riesgo de tener un problema del neurodesarrollo y dentro de eso sería el trastorno espectro autista. Entonces eso ha hecho que aumente más la cantidad. Luego tenemos medicamentos que en el pasado
tanto las mujeres estaban tristes, estaban deprimidas, estaban ansiosas y no tomaban medicamentos. Y ahora que más fácilmente voy con el médico y si estoy ansioso, dame un medicamento. Ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivos, se ha comprobado que influyen en tener un niño con trastorno espectro autista. Entonces tenemos factores ambientales que están influyendo. Otro factor es los pesticidas. Entonces ahora, pues de nuevo, hemos visto que vamos al supermercado y hay alimentos, los que llaman como orgánicos o más protegidos, ¿verdad? Ujú. Entonces voy a eso, pero muchos alimentos ahora son con muchos pesticidas y los pesticidas son un factor de riesgo junto con cosas ambientales para que aumente el trastorno espectro autista. Entonces todo esto en conjunto ha hecho que pensemos que haya más cantidad, pero también hay factores que han hecho que haya más cantidad de estos problemas. Doc, estaba mencionando al inicio de esta charla el autismo leve. Mencionó este término. El autismo tiene grados. Ok. Ah, en la actualidad, con la nueva clasificación, todo el mundo los denominamos trastorno del espectro autista. Hay grado 1, que es el más leve, grado 2 moderado y grado 3 severo. Cuando hablamos de severo, yo soy casi dependiente en muchos aspectos. Tengo más problemática. Puedo tener desde no tener lenguaje, Sí. presentar más conductas inapropiadas, tener trastornos del sueño, que antes se llamaba, sería equivalente en la clasificación anterior, el trastorno desintegrativo. En el grado 1 es lo que antes la gente la podría llamar a lo mejor el síndrome de Asperger. Decimos, es Asperger, que es gente que no tiene problemas de lenguaje, al grado de que pudieran tener un lenguaje muy elevado, un lenguaje muy rimbombante, casi no tenía ningún problema en la parte motora, pero siempre van a tener un poquito de problemas en la socialización. Y muy importante lo que mencionaba también al inicio de esta charla, Doc, esta evaluación de los 18 a los 36 meses. ¿Y si pasan de estos meses, Doc? Ok. Ah, lo- Se ha comentado o se sabe que la intervención temprana es de suma importancia. Entre más temprano nos va mejor. Vamos a hablar de lo siguiente. A mí me evaluaron a los 24 meses. Y a los 24 meses me evaluaron y yo voy a consultar. Y mi hijo, yo vengo a consultar a mi consulta de niño sano. Y el médico lo ve como consulta de niño sano. Y de repente cheque, ¿cómo está el lenguaje de tu hijo? No, pues mi hijo tiene 5 palabras. 5 palabras para los 2 años ya traemos un retraso. Entonces en ese momento el pediatra y se va a hacer como un foco de alerta, le pone alguna escala y dice, ¿sabes qué? Creo que tu hijo, aparte del problema del lenguaje, trae otras características que nos hacen sospechar de que probablemente pudiera tener un trastorno espectro autista. Ve con un especialista y nos va a ayudar. Entonces es el niño que llega a los 18 meses, que no tiene balbuceo. Entonces ¿sabes qué? Te hago mi escala y parece que estás en riesgo. Vamos, es como si fuera un semáforo. Riesgo importante está en rojo. Vas a ir con especialista. Amarillo, vamos a darle seguimiento. Verde, sé feliz, no hay ningún problema. Y el que está en el amarillo regresa nuevamente y le vuelvo a aplicar la prueba. Si persiste la problemática a pesar de ciertas modificaciones, entonces ahora sí puedo ir con un especialista para de forma temprana atenderlo. ¿Por qué queremos de forma temprana? Porque un niño de 36 meses y a 3 años que no tenga lenguaje, ya andamos un poquito tarde. Que tenga problemas en el contacto visual, estamos un poquito tarde. Claro, siempre tenemos la neuroplasticidad a nuestro favor. Así es, y ya lo menciona, Doc, una oportuna atención genera mejores tratamientos con relación a este tema de autismo. Le agradecemos bastante al doctor Raúl Calderón, un especialista en neuropediatría, y Doc está muy activo en redes sociales. Ok, ahora nos pueden seguir en TikTok, en Instagram y pueden poner DR Raúl Calderón y ahí nos van a encontrar y hay más información y ahí me pueden hacer alguna pregunta y estamos a sus órdenes. Así es, y también maneja un número de contacto. Es al WhatsApp y el celular es 8112 770693, 8112 770693. Le agradecemos bastante al doctor Raúl Calderón, un especialista, como comentamos, en neuropediatría. Le recordamos a la gente que nos contacta, que nos sigue también a través de redes sociales. El doctor atiende en Monterrey, Nuevo León, y lo pueden buscar al número telefónico 81 12 770693. Repito, el número 81 12 770693. Doc, le agradezco bastante. Buenas tardes a todos.